Andy Sánchez, mucho gusto, gracias por estar acá. Ya sabes. No, hombre, buenísimo. El creador es un creativo, ¿vea? Una persona que se dio cuenta que le gusta hacer cosas divertidas, cosas diferentes y que decidió ser creativo, pero no somos artistas, sino que todo lo que hacemos tiene que llevar un objetivo, tiene que llevar una intención, porque si no nos quedamos en algo, hey, qué chivo eso, pero eso está realmente ayudando a la marca. Sino que de repente puedes estar en tu casa y se te ocurrió algo y dices, hey, el tema, y lo tiras como el WhatsApp o lo metes ahí en el grupo y entonces comenzás a trabajar eso, ¿verdad? Sí, los creativos somos así como medio mechaditos, ¿verdad? Pero en ese momento nos ponemos nuestras mejores galas, ¿verdad? Para ir y presentarle al cliente, ¿verdad? Bienvenidos al tercer episodio de Tu Lado B, el podcast donde vas a encontrar tu mejor versión. Soy Julio Mejía, soy el CEO de Grupo Plan B, la agencia digital que puede hacer crecer tu marca hasta niveles que no te puedes imaginar. Y como hoy vamos a hablar de un tema bastante creativo, yo no me puse blazer, sino que me vine en camiseta, gorra, ¿verdad? Y para que hablemos de este tema, tenemos a una persona súper creativa de aquí de la agencia que se llama Andy Sánchez. Andy Hola. Sánchez, mucho gusto, gracias por estar acá. Ya sabes. No, hombre, buenísimo. Quiero que les cuente un poco a todos de qué vamos a hablar hoy, de qué se trata el tema que vamos a hablar hoy. Chivo, como dijo Julio, hoy vamos a hablar de un tema súper divertido, que es la teoría de una creación creativa. ¿En qué consiste esto? Pues vamos a hablar de dónde vienen las ideas, para una campaña publicitaria. Sabemos que todas las agencias, todos los departamentos creativos tienen diferentes formas de hacer las cosas, diferentes procesos. Pero hoy les vamos a contar la teoría que nos ha funcionado a nosotros. Y esto no es chido porque es la teoría de una creación creativa. Ajá. O sea, puedes crear algo, pero no necesariamente va a ser creativo. Así que en este caso, pues el proceso, como lo hablábamos mientras estábamos discutiendo el tema, puede ser diferente en todas las agencias, puede ser diferente en todos lados. No lo aprendes así en la universidad. Ahí ya nos va a contar usted cómo es el rollo, porque incluso vamos a hablar de la anatomía del creador, ¿verdad? Sí. Entonces, pero antes de que entremos al tema, yo tengo un regalito que, como ya se hizo costumbre, pues le vamos a hacer llegar a Andy Sánchez. Gracias. Ay, qué chivo. Es de Brandu y dice: sabemos que este paquetito te hará sonreír. Qué chivo. Tenemos una gorrita y la camisa. Qué súper lindo, de verdad. Gracias. No, buenísimo. Y es que para que puedan ver la camisa, vayan a YouTube. Vean nuestro podcast en YouTube, lo pueden incluso encontrar en Facebook, pueden encontrarnos en todas las redes sociales como G-Plan B y adicional en Spotify y en Apple Podcast y en Google Podcast y en todas las plataformas para que sigamos aprendiendo y sigamos viendo cosas chivas. Así que vamos a entrar de lleno al tema y vamos a tratar de ir contándole un poco a la gente de qué se trata este proceso creativo. Pero para comenzar, si quiere Andy, porque estoy viendo que son como 9 pasos los que hemos puesto. Entonces, ¿cuál sería como ese primero o en qué podríamos comenzar? Chivo, sí, nosotros aquí nos hemos planteado 9 pasos que muchas veces se convierten en más o de repente en menos o de repente se avanza a 3 y se regresa a 2. Pero básicamente esta es como la base, ¿vea? O la guía básica de cómo hacer una... Sé que esto viene siendo como los 9 mandamientos, digamos, algo así. Sí, cabal, algo así. Y cabal, como lo mencionaba, en el primer punto vamos a hablar del creador, vea. Como esta es una teoría de la creación creativa, entonces le hemos dado como un concepto chido y divertido, vea. Entonces, el primer punto es el creador. Okay. ¿Quién es el creador? El creador es un creativo, vea. Una persona que se dio cuenta que le gusta hacer cosas divertidas, cosas diferentes y que decidió ser creativo publicitario. Es como un inventor, digamos así, publicitario. Es como un inventor publicitario, se podría decir. Entonces, bien, pero... ¿Pero cómo es este creador? Cabal.
un creador o un creativo, vea, usualmente es una persona que estudió publicidad, que estudió comunicaciones, que estudió diseño gráfico y que él decidió entregarse de lleno a la publicidad. ¿Vea? Okay. Entonces, ese es un creativo. Quiero hacer un paréntesis, o sea que no necesariamente vos tenés que estudiar publicidad como carrera para convertirte en un creativo, ¿verdad? Por lo que me estás diciendo, o sea, porque puedo haber estudiado, bueno, yo soy, por ejemplo, comunicador, pues, no soy creativo, pero creo que algo aprendes de esto. Puede ser un diseñador, ¿verdad? Sí. O puede ser un licenciado en publicidad. Sí. Creo que el término creativo es súper chivo porque es bien amplio. Uno puede ser creativo en muchas áreas de su vida. Exacto. Un cocinero es creativo a la hora de cocinar, un chef, no sé, un arquitecto es creativo al hacer una casa. Y usualmente, o sea, una persona creativa no va a estudiar para ser creativo, sino que de repente algo con lo que se nace o que uno aprende en el camino, vea. Pero sí, creo que a la hora de hacer publicidad es bien importante que un creativo publicitario tenga el conocimiento de mercadeo, de comunicación, de diseño gráfico, porque al final, es cierto, somos creativos, ¿vea? Pero no somos artistas, sino que todo lo que hacemos tiene que llevar un objetivo, tiene que llevar una intención, porque si no nos quedamos en algo, hey, qué chivo eso, pero eso está realmente ayudando a la marca. Entonces creo que sí es importante, ¿verdad?, tener ese lado creativo, pero también cierta formación que nos ayude a formar ideas cuando hablábamos, acertadas. Cuando estaba preparando el tema y todo, y estudiamos o investigamos un poco sobre esto, usted me decía que el creativo tiene que ser como bien versátil, o como saber de un montón de cosas que no necesariamente tienen que ver con la publicidad, como la música, la cultura, el arte. ¿Qué otras cosas debería, o sea, como si usted le diera un consejo a alguien que quiere estudiar o que quiere convertirse en un creativo publicitario, sobre qué tiene que aprender? Yo creo que es algo súper chido porque si estás en el mundo de la publicidad, vas a tener que hablarle a diferentes públicos. Entonces tenés que saber qué le gusta a este público, o qué está haciendo esta gente, o cómo le vas a llegar. Entonces aquí entra un factor súper importante, que es la cultura popular. O sea, creo que la cultura popular es aquello que hace que dos personas de diferentes países se unan. O sea, creo que hay veces que conocemos gente y no sabemos de qué hablar, y de repente empezamos a hablar de una película, y resulta que esa película todos lo hemos visto. Entonces encontramos como un factor, vea, que nos une. Entonces eso es realmente lo que tiene que hacer un creativo, o sea, conocer de música, de arte, de series, qué está de moda, qué no está de moda, en las redes sociales, qué está haciendo la gente. Entonces todo esto de libros, series, todo esto le ayuda a un creativo a poder sustentar y hacer que sus ideas sean chivas y que estén de acuerdo a lo que la gente está viviendo. Está viendo. Y digamos, ¿cómo comienza este creativo cuando le dicen, o sea, vaya, necesito, pues, desde el lado publicitario, viene un cliente y le dice, necesito una campaña, ¿verdad? Chivo. ¿Qué es? O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo surge? Que no sé, ¿cómo surge esa parte? Chivo, y ya aterrizándolo a lo que hacemos dentro de la agencia, vea, ¿cómo empieza este proceso de crear una campaña? Vea. Cabe recalcar que esto no lo hace una sola persona, o sea, nadie puede decir, ahí está mi campaña, ahí está mi valla, vea, sino que es algo que es todo un equipo, o sea, todo un equipo realmente que está detrás de esas ideas, y eso es algo que nada es totalmente de uno, o nada es totalmente de alguien, sino que es todo un equipo, ¿verdad? Y solo para hacer una acotación en esa parte que me parece súper interesante y súper chivo, es el hecho de que cuando vos estás trabajando, estás haciendo una campaña, normalmente empezás como a tirar ideas, empezás como a decir, podríamos irnos por este lado, podríamos irnos por este otro, pero es bien raro como que incluso la campaña salga en un solo momento, ¿verdad? Sino que de repente puedes estar en tu casa y se te ocurrió algo y dices, hey, el tema, y lo tirás como al WhatsApp o lo metes ahí en el grupo, y entonces comenzás a trabajar eso, ¿verdad? Sí, eso es como algo chivo que pasa en las agencias y que pasa de alguna manera también en este proceso. Pero para llegar a ese punto, antes de ese punto, creo que el primer punto es algo a lo que nosotros hemos denominado los mandamientos del cliente.
¿cuáles son los mandamientos del cliente? Es el brief. Okay. Creo que todo parte de eso. El cliente tiene, de parte de su departamento de mercadeo, de comunicaciones, tiene una necesidad de comunicar algo, de comunicar una promoción, de comunicar, no sé, algo que ellos tengan, ¿vea? Alguna estrategia. Entonces vienen ellos, nos dan un brief. A veces este brief no viene tan bien armado, ¿vea? Y ya aquí entra el ejecutivo de cuentas, ¿vea? Ese ejecutivo súper ágil, súper estratégico, ¿vea? Un saludo para todos los ejecutivos Un saludo de la para agencia. todos, los queremos. We love you. A pesar de todo, los queremos, pa. No, sí, aquí entra ya el trabajo de un ejecutivo, ¿vea? Que le llega el brief, él mira si está bien sustentado, si no está bien sustentado, viene él y empieza a preguntarle más al cliente, sacarle toda la información posible, y ya cuando este brief está bien sustentado, el ejecutivo lo lleva donde el creativo, ¿vea? Que son los mandamientos del cliente, ¿vea? Esto es lo que el cliente quiere, ¿vea? Entonces ya empieza el equipo creativo a leer, a preguntar, ¿vea? Si hace O falta sea que el ejecutivo es información. como el mensajero. Sí. El mensajero que lleva esos mandamientos Sí. al equipo creativo. No, y es súper importante ese punto, porque, o sea, ahí vienen los requerimientos y lo que nos va a ayudar a nosotros como creativos a hacerlo justo, ¿vea? Ajá. Y en tiempo récord siempre. Y en tiempo récord, claro. Esa es otra cosa. Sobre Que todo. viene con los mandamientos y nos dice Esto es para. mañana. Ajá. Eso, y eso no falla. O sea, creo Y que eso ese no falla. mandamiento viene en todos los briefs. Sí, no, yo creo que eso es algo que ya aprendimos en nuestro día a día, llevar, ¿vea? Exacto. Y Algo entonces normal. cuando ya recibís el brief, ¿qué es en lo primero que te fijas? ¿Cuál sería como ese siguiente paso del proceso en donde vos te fijas y decís, ok, va, todo lo que yo voy a hacer va a responder a esto, ¿verdad? ¿Cuál sería ese paso? Bien, el siguiente paso nosotros lo hemos denominado el bendito objetivo. O sea, creo que el objetivo es algo sumamente aburrido, pero sumamente importante. O sea, porque a partir de este objetivo es la base o es como la estructura en la cual vamos a montar toda nuestra campaña. Okay. O sea, creo que en esa parte es donde, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos lanzar? ¿Qué queremos comunicar? ¿Qué queremos decirle a la gente? ¿Vea? Entonces creo que esto es como una parte súper importante. Y si un objetivo está mal redactado o si un objetivo no está en línea con lo que la marca necesita, muchas veces puede ser muy creativa nuestra campaña, pero no va a conseguir los resultados. Y digamos que esto es una cosa bien interesante porque cuando nosotros empezamos a leer los objetivos, normalmente es a través de lo que el cliente va a medir el resultado de la campaña. Y cuando nosotros pensamos en un objetivo, normalmente el cliente lo que quiere, así como en general, es vender más, ¿verdad? Que de alguna u otra manera también se vuelve una forma de ir apoyando a tu equipo de ventas a que logren algo, ¿verdad? A que los clientes vayan, consuman. Pero, ¿qué pasa cuando vos creas una campaña que no responde a los objetivos? ¿Qué es lo que se recibe de parte del cliente? ¿O cómo al final vos podés hacer una campaña y que cuando veas lo que está pasando después de que la gente recibió el mensaje, la radio y todo, no te está funcionando? ¿Cómo cambias o qué es lo que tienes que hacer en ese caso? Yo creo que como humanos siempre hay como errores, ¿vea? O sea, queríamos eso y probablemente no salió, pero creo que hasta en eso podemos aprender. Es como, hey, probablemente esto no es lo que necesita ahorita nuestro público, o probablemente no se hizo una investigación clara de lo que realmente necesitaba la marca en ese momento. Muchas veces los clientes llegan y ellos nos piden como cosas un poco elevadas, pero aquí entra como nuestro papel como publicistas. Es como decirle, bueno, pues hay que aterrizar este objetivo y tratar de ver qué es lo que realmente necesita la marca en este momento. Y otra cosa que creo que es importante mencionar es que muchas veces lo que el cliente pide no es lo que el cliente necesita. Exacto. Y aquí tal vez como un ejemplo importante es que nosotros como lo que están creando la campaña, tenemos la capacidad, o deberíamos tener la capacidad de decirle a nuestro cliente, esto no es lo que vos necesitas.
Probá con esto otro. Y al final, y me voy a ir a la parte digital, que tal vez es un poco más de nuestra expertise en cuanto a las campañas. La ventaja es que podés hacer cambios, en la parte digital podés hacer cambios conforme vaya corriendo la campaña. No necesariamente tenés que esperar a que la campaña termine para conocer los resultados. Exacto. Y esa parte es sumamente importante en este mundo en el que estamos actualmente, ¿verdad? Número 3, a ver, ¿cuál es el siguiente paso de este proceso que estamos hablando? Pues el siguiente paso es el pecado del stalker. ¿Cómo así? O sea, nos volvemos pecadores. Yo creo que muchas veces nosotros nos hemos metido a las redes sociales como para investigar para estoquear a alguien. Pero en este caso, nosotros venimos y estoqueamos a nuestra competencia. Okay. ¿Qué está haciendo nuestra? Aquí es donde esas habilidades que técnicamente le voy al benchmark, va. Aquí es donde entran nuestras habilidades, vea, de investigación. No, pero algunos tienen más habilidades que otros. Sí, cabal. Sí, y creo que es una parte súper importante como para abonar lo que estábamos hablando anteriormente de qué está haciendo la competencia, o sea, qué está haciendo la competencia, le está funcionando la competencia, no le está funcionando, por qué le está funcionando, cómo está hablando, qué está diciendo, vea. Entonces, a partir de esto venimos nosotros y decimos, bueno, esto está haciendo la competencia, ¿qué vamos a hacer nosotros para vernos diferente a todos estos? O sea, y que cabe aclarar, Andy, que no se sientan mal de andar estoqueando a la competencia porque ellos también los están estoqueando a ustedes. Sí, cabal, eso claramente, o sea, esto es algo mutuo. Es parte del proceso, es parte del proceso. Cabal. ¿Qué está haciendo la competencia? Digamos, ¿cómo le está funcionando? ¿Y qué voy a hacer yo para diferenciarme de lo que la competencia está haciendo, ¿verdad? Eso sería como lo que hay que tomar en cuenta. Sí, cabal, o sea, creo que a partir de esto es como puede nacer nuestro factor diferenciador, o sea, ¿qué nos diferencia de los demás? ¿Qué nos hace diferente como marca? Probablemente ofrecemos lo mismo, ¿vea? Pero que ellos no han contado que ofrecen, que nosotros podemos resaltarlo, vea, y darle esa vuelta y decir, hey, eso está más chido, vea. Fíjate que hablando de eso un poquito, creo yo que hay una cosa bien interesante en la parte de la publicidad y en la creación de campañas, que muchas veces hay aspectos en los que las marcas tienen ciertos insumos, o cierto, tal vez no es la palabra, no es insumos, sino más bien es como características. La marca tiene como diferentes características. Y no siempre todas las marcas dicen todo, ¿me entiendes? Entonces, hay una frase que es bien interesante que siempre le hemos mencionado, que es el que pega primero pega más fuerte, ¿verdad? Y muchas veces, y le voy a poner el ejemplo de YouTube, que han aparecido un montón de plataformas, incluso el mismo Facebook tiene plataformas de video, Vimeo y Instagram y todo un montón. Pero nadie banca YouTube, porque fueron los primeros. Y en la parte publicitaria pasa exactamente igual. Cuando vos decís algo que es una característica de tu producto, de tu marca, aunque tu competencia también lo tenga, pero si tú lo dijiste primero, casi que te volvés el dueño de eso, ¿verdad? Cabal, justo. Y es súper chivo porque al final eso te da la versatilidad de primero ir a conocer a tu competencia y entonces después decir algo que tu competencia no ha dicho. Cabal, ¿verdad? justo. Vamos a pasar al siguiente paso, al siguiente parte del proceso, pero antes quisiera de nuevo invitarlos a que vayan a las redes sociales y que nos busquen en todas las redes sociales como G-Plan B y que de verdad nos escriban aquí al podcast, a las redes sociales, comentarios o nos manden mensajes para ver de qué más quieren que hablemos. ¿Verdad? Eso creo que nos va a interesar a nosotros para poder seguir haciendo nuevos temas. Y antes de que vayamos a terminar, le voy a preguntar para que piensen en un ejemplo de una campaña que usted se sienta como orgullosa, ¿verdad? Que usted diga, hey, esta campaña me llega, o contar un poquito el proceso del ejemplo, de cómo se creó esa campaña. ¿Qué pasa después de haber ido a investigar o de haber ido a ver qué es lo que está haciendo la competencia? ¿Cuál es el siguiente paso? La siguiente paso es el brainstorming, o a lo que nosotros hemos aquí llamado la santa lluvia de ideas. O sea, ese momento en el que todo el equipo nos sentamos y empezamos a pelotear, ¿verdad? Empezamos a tirarnos la pelota. Ahí es donde normalmente la gente dice, es que se fumaron la campaña. Ajá, cabal. Sí, cabal, pero no siempre pasa así. A veces sí. A veces sí, no. a veces no.
Entonces empezamos como a tirarnos ideas, vea, y en esa parte es súper importante nunca desechar ideas en la primera fase, vea, más que todo, nunca desechar ideas, porque creo que todas las ideas, por muy descabelladas que sean o por muy locas que sean, deben de ser tomadas en cuenta, vea. Entonces, y quién quita que de ahí salga algo más chido, vea. Entonces empieza este momento en el que todos empezamos a tirar ideas de cómo debería de ser la campaña, de cómo debería ser el concepto, de cómo nos deberíamos de ver, etcétera, vea. Y ya cuando tenemos como un cúmulo de ideas, vea, venimos y empezamos a decir, quizá esta no todavía, vea, o quizá esta sí entra, pero esta dejémosla ya, vea. Entonces vamos como desechando, vamos a no desechando, filtrando, vamos filtrando cuál sí entra y cuál no, vea. Entonces, y poco a poco vamos filtrando y vamos viendo si esto va de mano de nuestro objetivo, de lo que queremos comunicar. Y ya cuando llegamos a esa idea pulida y todo, vea, es a lo que vamos a denominar la creación de nuestro concepto. Ok, vea. chivísimo. Antes de llegar a la creación del concepto, que básicamente es como el qué vamos a decir, ¿verdad? O algo así. Creo que es chivo que también dentro de la parte de la lluvia de ideas, cuando vos tenés una frase, creo que incluso es hasta válido que vayas y la googlees, ¿verdad? Para ver si no hay otra marca o alguien que la haya usado. Sí, que incluso esa es una de las partes más difíciles, porque a estas alturas y con años y años de la gente haciendo publicidad, es bien difícil que las frases que vos pensás o las ideas que vos pensás no estén implementadas en otra marca, ¿verdad? Sí, cabal. Entonces creo yo que podría ser como una tareita así extra que podemos meter en esa parte del proceso. Entonces, la creación del concepto. La creación del concepto. Bueno, pues el concepto no muchas veces es nuestra frase de campaña, sino que es como este feeling o esta esencia de lo que desea transmitir nuestra marca. O sea, creo que en esta parte, o sea, no es como nuestra frase final, de repente el concepto lo podemos representar con una frase, con una palabra, con un racional, con un manifiesto, vea, o sea, realmente en esa parte no es como lo que probablemente vamos a ver en el post, no es probablemente lo que vamos a ver en la valla, en la radio, etcétera, sino que es como la esencia, ¿vea? Como ese feeling o ese sentimiento que deseamos como atribuirle a esta campaña. Fíjense que yo creo que incluso para aquellos que se quieran dedicar al tema de la publicidad, el tema del concepto creo que todavía es muchísimo más importante que la frase como tal, porque el concepto nos ayuda a nosotros, incluso a nosotros mismos, a creernos la campaña. Porque cuando vos vendes la campaña a través de un manifiesto, a través de un racional, al final lo que estás haciendo es diciéndole al cliente por qué tu campaña va a ser esta. Y por lo menos yo me acuerdo que antes, cuando digamos, de repente no tenía yo parte del conocimiento de este proceso, que creo que Andy lo hace muy bien dentro de la agencia con su equipo, tirabas frases como a lo loco, ¿verdad? Y no necesariamente son las frases que te van a ayudar a lograr tu objetivo. Pero cuando vos de repente, de verdad, pensás en un concepto, casi que siempre lográs que la gente lo comprenda. Porque lo hiciste casi que como desde el corazón. Cabal. ¿Verdad? Entonces creo que logras ese sentimiento, logras hacer esa conexión, que al final creo que en el tema publicitario, cuando vos logras conexión con tus usuarios, es cuando vos has conseguido un gran porcentaje del objetivo, ¿verdad? Entonces creo que la parte del concepto, como lo habíamos puesto aquí, es la esencia de la campaña, ¿verdad? Y creo que eso es un paso previo a llegar como ya a la frase o como ya a la campaña en sí, ¿verdad? ¿Cuál sería el siguiente paso? No, y también solo para abonar algo en el concepto, o sea, cuando un concepto es súper bien sustentado o súper bueno, es cierto, vamos a obtener una frase de campaña a partir de esto, pero puede ser que ese mismo concepto nos sirva para que de repente sea la esencia permanente de la marca. O sea, cuando un concepto es súper bueno, no necesariamente va a ser una sola frase la que va a salir de eso, sino que van a salir 1.000.000 de frases bajo esta misma esencia. Entonces, creo que esa es como la finalidad de un concepto, buscar esa esencia que se pueda reproducir en diferentes formas. Porque eso también es importante y creo que eso ya va como en la planeación, creo yo, y usted me va a corregir si no es así.
que la frase o el concepto tiene que ser versátil para presentarse en tele, para presentarse en radio, en un post en Facebook o en una historia en Instagram. Y hay conceptos que no necesariamente funcionan así, ¿me entiendes? Sino que cuando los pensás o cuando los creás, no estás pensando en la aplicación o en la ejecución del mismo, ¿verdad? Entonces hay que tratar de que los conceptos sean versátiles precisamente para que puedan ser adaptados a cualquier tipo de canal, ¿verdad? Continuemos. Chido. Luego viene la frase de campaña, vea. La frase de campaña, que realmente esto es como todo lo anterior resumido en 7 palabras, vea. O sea, y esto es como lo más difícil, considero yo, o sea, y creo que nadie me va a mentir aquí en la agencia, que creo que lo más difícil es llegar a esta oración, a esta frase o a estas 3 palabras, vea, con lo que queremos comunicar este cúmulo de cosas. Entonces es como... El sujeto, verbo y predicado. Sí, entonces es bien complicado, pero una vez llegamos a esa frase, porque, o sea, no solo tiene que ser una oración simple, sino que de repente tiene que ser una oración creativa, que cumple el objetivo de comunicación, que lleva el concepto, que el público lo puede entender rápido, entonces, y a la vez no tiene que ser tan largo. Entonces es como la parte más difícil, pero una vez la tenemos, creo que ahí está. Y me da risa porque cuando ya pensamos en que ya llevamos como 8 pasos del proceso, creo que para los clientes que puedan estar viendo esto, o para las personas que son clientes de alguna agencia que puedan estar viendo eso, se dan cuenta que no es como, hazme una campaña, vaya, toma, aquí está. O sea, es un proceso completamente complejo y que realmente es bien interesante y que de verdad el proceso es bien chivo. O sea, porque es un proceso que cuando vos ves el resultado final, te sentís orgulloso de él, ¿verdad? Entonces, bueno, una vez tenemos la frase, ¿qué sigue? ¿O qué pasa? Lo siguiente es ya la parte visual, vea. O sea, tenemos la frase, pero ¿en dónde la vamos a poner, vea? Y aquí ya entra otro departamento que yo creo que en un futuro vamos a tener también una plática con el departamento del planning y todo esto, vea. Pero sí, ya entra dónde vamos a ver esto. Entonces hacemos un key visual general. ¿Qué estilo gráfico le vamos a dar a esa campaña? ¿Qué estilo auditivo? De repente si es solo un guión para una cuña para radio, vea. Entonces, ¿qué estilo le vamos a dar, vea? Ya viene qué estilo le vamos a dar al video, al post, o de repente a la valla, o de repente a la pantalla digital, o al anuncio de Facebook. ¿Qué estilo le vamos a dar? El estilo gráfico. Okay. Ajá. Y aquí... Sí, dele usted, no le voy a quitar la inspiración, dele. No, y aquí creo que es una de las partes también que tiene cierto grado de investigación, vea, y que la investigación de lo que está haciendo la competencia nos va a ayudar un montón, porque vemos de qué colores alejarnos, qué colores no ha utilizado la marca, y que otras marcas que nosotros podemos venir y los podemos hacer nuestros. Entonces, también es una parte que además de ser creativa, lleva cierto pensamiento, ¿verdad? Sí, y digamos que aquí también hay, ya cuando vos tenés como ese key visual o esa pieza madre, digámoslo así, es importante, o no sé, por lo menos nosotros siempre como que vemos 2 opciones, o siempre como dentro del equipo es como tal vez un creativo hace una opción, otro creativo hace otra opción, para ver realmente también cómo puede funcionar. ¿Esto es válido? Sí, claro que sí, es súper válido. Creo que, como les dije anteriormente, esta es como... Una campaña lleva todo un proceso y un montón de personas involucradas, ¿vea? Entonces, entre más personas nos involucramos, a veces salen ideas más chivas. Aquí en la agencia hay un montón de diseñadores súper buenos, súper creativos, con diferentes estilos, ¿vea? Entonces, de repente el estilo de un diseñador se apega más a esta campaña que el del otro, entonces, o de repente unimos los 2 estilos y sale algo chivo. Entonces, para llevarle al cliente ya las cosas lo más resumidas posible, como más aterrizadas. Ajá. Solo para ya vamos a ir finalizando, pero para poner un ejemplo, a mí me